Vamos a leer Lucas 9, 1 al 9. Seguimos con nuestra serie de Lucas y ha sido muy bendecido y hoy estaremos meditando en Lucas 9, 1 al 9. La bendita palabra del Señor dice: Reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: No tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan 2 túnicas cada uno. En cualquier casa donde entren, quédense allí, y sea de allí su salida. En cuanto a los que no lo reciban, al salir de la ciudad, sacuden el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron y iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo: A Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este quien oigo tales cosas? Y proclamaba y procuraba ver a Jesús. Oremos. Señor, hoy venimos otra vez, Señor, a necesitar del agua viva, de la fuente inagotable que es tu palabra de Dios. Señor, venimos otra vez a pedir que tú intervengas en nuestro corazón, porque somos oidores, pero muchas veces olvidadizos. Señor, necesitamos de que tú obres en nuestro corazón para que esta palabra penetre profundo a nuestro corazón. Señor, hoy te pedimos que tu palabra expuesta sea para nosotros una fuente de agua viva, que transforme, que haga nuevas personas. Señor, hoy vengo a orar por nuestro pastor Alejandro. Señor, que tú lo empoderes con tu Espíritu Santo, que tú hables a través de él, que tú le des claridad de pensamiento, energía para predicar este segundo servicio, pero sobre todas las cosas, que tu Espíritu Santo unja las palabras de nuestro pastor para que sea como una flecha directa a nuestros corazones para hablarnos acerca de lo que debemos de cambiar. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy humildemente nos ponemos delante de ella para que nos hables y nos transformes. Señor, tu pueblo dice: habla, que tu pueblo escucha. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. ¿Pueden sentarse? Buenos días, ¿cómo están? Acalorados un poquito. Está duro, ¿verdad? ¿Qué pasó con el fin de año? ¿Qué pasó con los fritos de fin de año? Bueno, denme 30 minutos, ¿les parece? Hacemos trato por 30 minutos. Algunos se ríen así como: no te creo que te vas a tardar. Sí, está cortito el pasaje de hoy. Lucas 9, versículos 1 al 9. Para quienes me tomaron la palabra, aquí está mi Biblia física. No ha sido fácil porque no me acostumbro a cargarla, es más fácil cargar esta cosa para todos lados, pero me ayudó mucho en nuestra reunión semanal de equipo ejecutivo que dirige el pastor Emma. Nos ha invitado a meditar en Salmos. Hemos estado meditando en Salmos, estudiando Salmos. Y entonces desde que empezamos lo empecé a hacer en mi Biblia física nuevamente. Aparte que por ahí me regalaron una Biblia extra que tengo por ahí. Ahí tengo tu Biblia, Neri. Y ha sido muy bueno, la verdad es que ha sido muy bueno. Lo que dice aquí también lo dice en la aplicación, pero alejarme un poquito de esta tecnología, alejarme de la pantalla y quedarme solo con la Biblia es un ejercicio que les animo a hacer. Así que, bueno, vamos a entrar, si esto decide encender. Sí, ahí está. ¿Quiénes son buenos para historia? Yo no. Yo todo lo que les voy a compartir les prometo que lo investigué porque no me recordaba, pero 6 de junio de 1944. ¿Alguien recuerda qué estaba pasando en ese momento? Estaba sucediendo la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿alguien recuerda qué pasó específicamente ese día? Día D, exactamente. Realmente la Segunda Guerra Mundial había iniciado en 1939. La Alemania nazi había ocupado e invadido Europa Occidental
Más de 100 millones de militares habían sido movilizados. La mayor parte de las naciones del mundo estaban involucrados en esta guerra. Escuchen esto, alrededor del 2.5% de la población mundial fue exterminada en esta guerra. Y uno de los mayores exterminios, el Holocausto. Millones de vidas perdidas, millones de dólares invertidos y un mundo que nunca volvió a ser el mismo. Para quienes vivían en este tiempo, yo creo que realmente después de 5 años de esta guerra, quizás pensaban que esta guerra no tendría final. Pero nosotros sabemos ahora que llegó a su final. Esta guerra estaba a punto de terminar y entonces el famoso Día D, como fue conocido estratégicamente, fue para muchos el inicio de la liberación de la invasión nazi. Alrededor de 7,000 embarcaciones llegan a las playas de Normandía ese 6 de junio para iniciar la liberación y acabar con la guerra. Sin embargo, la batalla de Normandía, como se conoce, o como el Día D, no inició el 6 de junio de 1944. Inició meses antes, cuando los aliados enviaron emisarios, espías, mensajeros encubiertos, que muchos de ellos eran miembros de la resistencia francesa. Los enviaron encubiertos con una misión. Ellos tenían, en primer lugar, que preparar el terreno. En segundo lugar, cortar las líneas de comunicación alemanas. En tercer lugar, organizar aliados locales. En cuarto lugar, confundir al enemigo. Y en quinto lugar, escuchen, anunciar la llegada inminente de la liberación. Ahora, interesante porque estos emisarios encubiertos que enviaron no llevaban grandes armas. Lo único que llevaban era lo necesario para comunicar el mensaje que se les había dado. La liberación viene, el día se acerca, prepárense. ¿Alguien siente como que ya habíamos escuchado esto hoy? ¿No? Si sientes así como, esto parece algo que acabo de escuchar, pues lo acabamos de escuchar por el pastor Emanuel, leído en Lucas 9, 1 al 9. En el pasaje de hoy, el rey del reino de Dios envía por primera vez a sus discípulos como emisarios del reino. Los envía al terreno que el enemigo había invadido. Ahora, esta no era una misión improvisada de Jesús, no era una ocurrencia de último momento. Esto que está empezando en nuestro pasaje del día de hoy es la ejecución de un plan que se había diseñado no meses antes, no años antes. Se había diseñado en la eternidad pasada. El reino de Dios ha irrumpido en la historia y Jesús envía a sus discípulos como emisarios para proclamar su victoria en medio del reino enemigo. Este primer envío de los 12 discípulos era una misión preparatoria, podríamos decir como una prueba de campo. Jesús los ha entrenado, los ha discipulado, los ha formado a través de la enseñanza y el ejemplo, y ahora los envía a hacer lo mismo que ellos han visto hacer a su maestro. Este pasaje no solo narra un evento histórico, sino que naturaleza de la misión de Dios y lo que significa ser un verdadero discípulo de Dios. Porque Jesús hoy sigue enviando discípulos como emisarios de su reino para proclamar el mensaje de liberación. Así que para entrar ya en nuestro texto, quisiera dividirlo en 3 verdades que yo creo que se encuentran en este pasaje. En primer lugar, los discípulos de Jesús son enviados con poder y autoridad. Eso lo vamos a ver, versículos 1 y 2. En segundo lugar, los discípulos de Jesús son enviados con un propósito específico. Eso lo vamos a ver en versos 2 al 6. Y en tercer lugar, los discípulos de Jesús son enviados en medio del reino enemigo. Versos 7 al 9. Así que empecemos con el primer punto. Los discípulos de Jesús son enviados con poder y autoridad. Dice versículos 1 y 2, reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar enfermos.
Jesús no envía a sus discípulos de una forma improvisada, vacíos, pero contrario quizás a lo que muchos de nosotros pensaríamos, Jesús no los envía con armas, no los envía con estrategias humanas ni recursos materiales, no les entrega espadas, provisiones, pero les da algo mucho más valioso: poder y autoridad. Ambas son cosas intangibles, pero absolutamente necesarias para cumplir esta misión. Ahora, antes de seguir, ¿cuál es la diferencia entre poder y autoridad? Porque son diferentes, aunque muchas veces nosotros las usamos intercambiables, pero son diferentes. Poder es la capacidad de hacer algo, ¿sí? Yo puedo mover esta mesa. Esa es capacidad. Yo puedo, y de hecho voy a aprovechar para tomar un poquito de agua. Yo puedo hacer esto. Pero la autoridad es el derecho legítimo de ejercer el poder que yo tengo. Es decir, sin autoridad yo no puedo hacer nada. Si el pastor Emanuel me dice, mira Alejandro, durante la predicación no podés mover la mesa, aunque yo tenga el poder, no tengo la autoridad, no tengo la capacidad de hacerlo. Tener poder sin tener autoridad es peligroso. Esto nos lleva a corrupción, nos lleva a abusos, pero tener autoridad sin tener poder es inútil. Así que Jesús les ha dado a sus discípulos las mejores y más necesarias herramientas para esta misión. Ahora, tal vez como dijo el pastor Fabio hace unas semanas, nosotros aprendemos un poquito mejor con ejemplos. Así que para ejemplificar qué es poder y autoridad, imaginemos que yo tengo la llave de tu casa. ¿Sí? Yo con esa llave tengo el poder de entrar. Puedo entrar. Tengo la capacidad de hacerlo. Pero si no tengo tu permiso, no tengo la autoridad de entrar. Si uso esa llave y entro sin tu autorización, me llevan a la cárcel. ¿Sí? Ahora, sin autoridad, ese poder se convierte en abuso. Yo voy a hacer un abuso al entrar a tu casa. Pero si tú me das permiso, entonces yo tengo ese poder y la autoridad de usar el poder que tengo. Así envía Jesús a sus discípulos. Jesús les da el poder sobrenatural de sanar y liberar y además la autoridad divina para hacerlo en su nombre. Ahora, este poder no era natural en los discípulos, era un poder delegado. Ellos no tenían la capacidad intrínseca de sanar o liberar. Jesús delega su poder para esta misión particular. Y esto como una extensión visible de su propio ministerio. Esto era lo que Jesús hacía. Era un poder limitado y temporal otorgado para esta misión específica. Y de la misma forma les da su autoridad. Esta autoridad es inherente a quién es Jesús. Es decir, Jesús no podría darles una autoridad si Él no tuviera esa autoridad previamente. ¿Sí? Y entonces salta una pregunta. ¿De dónde obtiene Jesús la autoridad? ¿De dónde tiene Jesús la autoridad para decirle a sus discípulos, vayan, prediquen y sanen? Porque tú podrías darme la llave de tu casa y decirme, puedes entrar a tu casa. Pero aunque tú me dieras la llave de tu vecino, tú no me puedes autorizar a entrar a la casa de tu vecino, ¿verdad? Colosenses 1:16. ¿De dónde obtiene entonces Jesús su autoridad? Aquí está, en el texto. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Por eso Jesús tenía la autoridad. Todo es de Él. Jesús tenía la autoridad para enviar a sus emisarios a proclamar su mensaje, porque aunque la tierra había sido ocupada por el enemigo, esta tierra nunca ha sido del enemigo. Todo lo que en esta tierra existe y aún fuera de esta tierra fue hecho por Él y para Él. Y con su venida a esta tierra, su reinado se ha establecido en todos aquellos lugares que el enemigo ha ocupado, pero que no le pertenecen. Ahora, hay una frase que lamentablemente es muy famosa. Todo el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Alguien la ha escuchado? Lamentable,
Ahora, para muchos cristianos, parece que en los últimos tiempos estamos bien fascinados con este tema de autoridad y poder, ¿verdad? Pero quizás no solo en los últimos tiempos. Seguramente sus discípulos se enfrentarían a esa tentación. ¿Te imaginas tener la autoridad de Jesús y su poder? Pero nuevamente, Jesús no estaba improvisando con sus discípulos. La batalla a la que Jesús les estaba enviando no había comenzado ese día. Estos 12 hombres, aunque humanos, falibles, propensos a la tentación que supone el poder y la autoridad, se llamaban discípulos. ¿Por qué se llamaban discípulos? Marcos 3:14. Y estableció a 12 para enviarlos a predicar. No es lo que dice, ¿verdad? Y estableció a 12 para enviarlos a sanar. No es lo que dice. ¿Cuál era el plan? Parte del plan era que estuvieran con él. El plan, claro, finalmente siempre fue enviarlos a predicar y a sanar. Pero parte de ese plan era estar con su maestro, aprender de su maestro. Ellos habían visto cómo Jesús usaba su poder y su autoridad. Solo después de haber caminado con Jesús, entonces ellos pudieron ser enviados con su poder y su autoridad. Segundo punto. Todos los discípulos de Jesús son enviados con un propósito específico. Dice versículos 2 al 6. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar enfermos. Y les dijo, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan 2 túnicas cada uno. En cualquier casa donde entren, quédense ahí y sea de ahí su salida. En cuanto a los que no lo reciban, al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Ahora, Jesús les da su poder, les da su autoridad, pero imagina lo que podían hacer ellos con ese poder y esa autoridad. Entonces Jesús los envía con un propósito específico: predicar el reino de Dios y sanar enfermos. Estas 2 acciones resumen la misión integral de Jesús: proclamar y demostrar el reino. Predicar, proclamar el reino de Dios significa anunciar que la soberanía de Dios ha irrumpido en la historia. Pero aún el mismo Jesús no solo habló acerca del reino, sino que también lo encarnó. Sus discípulos habían visto a Jesús predicar y hacer milagros. Habían escuchado a Jesús predicar desde un monte, habían escuchado sus parábolas, habían entendido sus parábolas, pero también lo habían visto sanar a un leproso, sanar a un paralítico, sanar a una mujer que aún simplemente tocó su manto. Y ahora esos discípulos son portadores de ese mismo mensaje. Predicar el reino de Dios implica llamar al arrepentimiento, anunciar la cercanía del gobierno de Dios y mostrar su poder transformador. Porque, hermanos, el reino de Dios no solo restaura el alma, el reino de Dios también toca el cuerpo. Jesús sanaba porque el sufrimiento físico también es fruto de la caída. Y en ese sentido, cada sanidad es un anticipo de la redención total que traerá su reino consumado. ¿Alguien ha escuchado del general William Booth? ¿No? ¿Sí? Fundador del Ejército de Salvación. A él lo criticaron porque le decían, ¿por qué le das comida a los pobres en vez de predicarles? ¿Y sabes cuál fue la respuesta del general William Booth? Es imposible darle a la gente consuelo del amor de Dios en el corazón cuando tienen los pies entumecidos de frío. Versículos 3 al 5, vemos una instrucción muy particular de Jesús para sus discípulos. Cualquiera de nosotros pensaría que si vamos a ir a una batalla, que si vamos a ir a una misión, pues entonces tenemos que llevar recursos. Tenemos que llevar herramientas para esa misión. Les quiero contar una pequeña anécdota. Hace unas semanas con el equipo de la oficina fuimos a la finca El Barretal. ¿Alguien la conoce? No.
Solo nosotros la conocemos. En el primer servicio tampoco nadie la conocía. Se la recomiendo. Muy bonito el lugar, las faldas del volcán Pacaya. Y fuimos a caminar por la montaña. O como le dicen ahora, fuimos a hacer hiking, ¿verdad? Porque ya no es solo caminar, ¿verdad? Ahora ya es hiking. Caminamos un tramo de más o menos poco más de 7 kilómetros y si no mal recuerdo lo recorrimos como entre 2 horas y media por ahí. Alguien del staff que me confirme que sí fue así. 2 horas y media, 3 horas, por ahí, más o menos. Bueno, Tony lo hubiera podido hacer en 20 minutos, pero él nos tuvo mucha paciencia a los que veníamos atrás. Pero el punto es que llegado a cierto punto del camino, no recuerdo por qué honestamente, pero empezamos entre algunos de nosotros a ver qué era lo que traíamos en nuestras mochilas, ¿verdad? Y realmente fue interesante. Ya sonó una risita por ahí. Ya te echaste color. Fue interesante porque de alguna forma ver lo que traías en la mochila daba la perspectiva de lo que tú entendías de lo que íbamos a hacer, ¿verdad? No les voy a contar qué llevaba cada uno. Eso es chisme, hermanos. Solo les voy a contar que algunos llevaban crayones y marcadores. Y otros llevaban como el 50% de su propio peso en agua. Pues cada quien entiende, ¿no? Sea como sea. Todos íbamos preparados. No todos llevamos lo mismo, pero según lo que entendíamos del recorrido, habíamos tomado lo que podíamos llevar con nosotros. ¿Para qué? Para asegurar que íbamos a terminar los 7 kilómetros. Jesús a sus discípulos les pide todo lo contrario. No lleven nada. Nosotros íbamos a un recorrido a caminar. Ellos iban a una guerra. No lleven nada. Y esto era porque, hermanos, los recursos que sus discípulos iban a necesitar los encontrarían mientras hacían la misión. Humanamente esto no tiene mucho sentido. Aún más cuando esta misión había sido preparada con tanto tiempo de anticipación. Jesús, desde la eternidad estabas pensando en esto, no les podías haber dado una cantimplora. Pero sus discípulos necesitaban recordar que la misión del reino de Dios no se sostiene por recursos humanos y no depende de lo que ellos podían llevar. La misión del reino de Dios depende únicamente de la fidelidad de su rey, Jesús. William Barclay dice en su comentario del Nuevo Testamento, eso era simplemente porque el que viaja ligero puede llegar más lejos y más pronto. Tiene sentido. Pero también dice, cuando más depende uno de cosas materiales, tanto más atado está a un lugar. Dios necesita un ministerio estable, pero también necesita personas dispuestas a dejarlo todo para emprender la aventura de la fe. La responsabilidad de los discípulos era proclamar. El resultado pertenecía a Dios. El llamado de los discípulos era a confiar y el éxito de la misión está en las manos de Jesús. ¿Y quién era Jesús? Aquel por el cual fueron hechas todas las cosas. Punto número 3. Los discípulos de Jesús son enviados en medio del reino enemigo. Versos 7 al 9. Herodes, el tetrarca, se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado entre los muertos, otros que Elías había aparecido y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo, a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba ver a Jesús. Ya sus discípulos entraron en el campo enemigo y están contando el mensaje y están haciendo sanidades. La liberación vendrá. El reino de Dios se ha acercado. El Rey Jesús está con nosotros allá en el cuartel. Tenemos al Rey. Pero al reino enemigo, hermanos, representado en este pasaje por Herodes, esto lo confunde. Herodes trata de entender qué pasa. ¿Será Elías? ¿Será otro profeta? ¿Será Juan el Bautista? Pero él mismo había eliminado a Juan, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Quién es? El miedo y la duda no dejan tranquilo a Herodes. Herodes representa esta autoridad terrenal corrompida, el poder humano que se resiste al gobierno de Dios. Él está perplejo.
Escucha sobre Jesús, oye los milagros, pero no entiende. Su corazón está entenebrecido. Así actúa el reino enemigo. El reino enemigo reconoce el poder de Cristo, pero rehúsa someterse a Él. Pero si miramos un poquito más de cerca, más allá del miedo y la duda, el reino del enemigo deja ver su verdadera naturaleza. Herodes mismo nos permite ver que el único recurso que este reino de maldad que él representa tiene es la destrucción y la muerte. La mención de la muerte de Juan el Bautista es una señal de duda y confusión y a la vez es una amenaza para otros que se levantaran contra él. Claro, él estaba confundido porque a él no le convenía que Juan el Bautista hubiera resucitado. ¿Se recuerdan por qué? Porque Juan el Bautista le había señalado su pecado. Le había dicho, no tenés que estar con la mujer de tu hermano. Se lo dijo varias veces. Y por eso, y ahora resucita. Claro que iba a tener dudas, Herodes. Pero no solo era una duda, también lo podemos leer como una amenaza. Yo ya maté a Juan el Bautista. ¿Quién es el siguiente? Ese es el único recurso que el reino del enemigo tiene. Y esto, hermanos, a nosotros nos recuerda que la misión del reino de Dios no ocurre en un terreno neutral. Los emisarios de Jesús son enviados a un mundo hostil, dominado por poderes que se oponen a Dios. Cuando Jesús envía a los suyos, los envía al frente de batalla espiritual. Ellos predican en territorios ocupados por el enemigo, donde reina la muerte, la enfermedad y la injusticia. Ahí, en esa oscuridad, es donde la luz del reino de Dios debe de brillar. Y es interesante pensar que al principio, cuando no existía nada, cuando todo estaba oscuro, ¿qué es lo primero que Dios hace? Génesis 1. ¿Hizo las montañas? ¿Hizo los lagos, los pececitos? No. Lo primero que vemos en la creación es la luz. La luz es la primera palabra creadora y eso anticipa de alguna forma cómo Jesús sería la luz que iluminaría toda la humanidad. Desde Génesis 3, la historia de la humanidad es la historia de dos reinos en guerra. El reino de Dios, el reino del enemigo. Pero hermanos, Cristo ha venido a inaugurar la victoria definitiva. Cada acto de misericordia es una señal de que el reino ha llegado. Cada predicación fiel de su palabra es un acto de resistencia en contra de las hordas enemigas que amenazan el reino de Jesús. Jesús sigue hoy enviando a sus discípulos. Jesús sigue hoy enviando a sus emisarios. De hecho, hoy mismo, al finalizar este servicio, como todos los domingos lo hacemos, Pastor Emanuel va a venir acá y con la autoridad de la palabra de Dios nos enviará a ti y a mí en misión. Porque tú y yo somos emisarios del reino de Jesús. El poder y la autoridad con el que hoy seremos enviados no va a ser la autoridad de nuestro pastor ejecutivo. No proviene de nosotros, proviene del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que hoy tú y yo, como emisarios, como discípulos de Jesús, podemos salir confiados porque la victoria ya ha sido asegurada. La guerra terminará pronto. La liberación de su pueblo está cerca. El propósito con el que Jesús envió a sus discípulos y el propósito con el que hoy seremos enviados tú y yo en misión es el mismo. Predicar y demostrar el reino de Dios. Predicar y demostrar que el reino de Dios se ha acercado. Llamar al arrepentimiento. Tenemos que gritarle al mundo, arrepiéntanse y crean en Jesús. Quiero mencionar algo con mucha honestidad, pero con mucha sensibilidad también. De verdad, y no lo digo, y por eso digo, esto es muy honesto, admiro a las personas que pueden ir a un parque, poner una mesa y poner un rótulo y decir, discutamos. ¿Qué quieres discutir? ¿De Dios, de la Biblia, de cuestiones sociales? De verdad lo admiro. No creo que yo tenga la capacidad de saber tanto de tantas cosas, de verdad.
Pero hermanos, tengamos cuidado. Porque Herodes quería saber quién era esa persona de la que todos estaban hablando. Él tenía curiosidad, él tenía dudas, tenía cierto miedo, claro, pero él tenía dudas, él quería saber quién es este Jesús del que están hablando. Pero él no estaba dispuesto a reconocer a Jesús como Señor. Herodes quería saber quién era Jesús para dos cosas. Uno, para estar tranquilo de que Juan el Bautista se había muerto, porque a él no le convenía que Juan le señalara su pecado. Y dos, si este de verdad era una amenaza, si este Jesús que predicaban era una amenaza para su reino, ¿cuál era su propuesta? Matarlo, como lo hizo con Juan. Muchas veces las personas con las que nos sentamos en ciertos entornos quieren saber de Jesús. Quieren saber de Jesús para poner el foco, la lupa sobre Jesús. ¿Para qué? Para encontrar alguna incongruencia, inconsistencia, error. ¿Para qué? Para destruir su mensaje. ¿Ya viste? La Biblia está llena de inconsistencias. La Biblia está llena de errores. Por eso yo no creo en ese tal Jesús. Hermanos, yo creo que muchas veces el foco y la lupa tienen que ser primero puesto en nuestros corazones. Para que entonces al ver lo oscuro de nuestros corazones, corramos a Jesús para salvación. El campo a donde Jesús nos envía, hermanos, no es un jardín de rosas. No es un terreno ni siquiera, dejemos que no es bonito, ni siquiera es neutral. Aunque muchas veces el campo de nuestra misión se vea como se ve este auditorio, hermano. Gente muy bonita, bien vestida, bañaditos, bueno, con mucho calor, sí, pero todos respetuosos. El campo de nuestra misión muchas veces se ve así, pero lo que está a veces detrás de eso es una guerra. Y la única herramienta que tiene el reino de las tinieblas, nuevamente, hermanos, es muerte y destrucción. Pero otra vez, el reino de Dios ha irrumpido en la historia. Jesús envía a sus discípulos como emisarios para proclamar su victoria en medio del reino enemigo. Si tú has sido enviado como emisario de Jesús, si tú eres un discípulo de Jesús, si tú eres cristiano, no temas. El reino de Dios ya se ha acercado. El reino de Dios ya ha vencido. Ni el enemigo más aterrador, ni las mismas puertas del Hades podrán detener el reino de Jesús. ¿Y sabes qué dice a sus discípulos cuando los envía a esa guerra sangrienta, fea? ¿Sabes qué les dice? Juan 20:21. Van a ir a una guerra. Esa guerra es fea. Esa guerra, el enemigo lo único que hace es destruir y matar. En esa guerra no hay presos de guerra, sí, gracias. Te matan. ¿Y sabes qué les dice Jesús a sus discípulos? Pasa a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Pasa a ustedes. ¿Por qué? Porque Él ya ha vencido. Él ya ha vencido. El reino de Dios ya se ha acercado, ya se ha establecido. A ti y a mí lo único que nos toca es llevar la noticia. Esta es la primera vez que Jesús envía a sus discípulos a predicar y a sanar. Esta misión era limitada. Si vamos al relato, en este mismo relato en Mateo, vamos a ver que Jesús únicamente los envía a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No entren donde los samaritanos, les dice, solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Más adelante los vuelve a enviar, de hecho en unos cuantos domingos vamos a estar en esa historia donde los vuelve a enviar Jesús a un grupo más grande. Esta vez fueron 12, ahora fueron 70 o 72, ya vamos a ver ese día. Era un grupo más grande y la misión era más grande, pero aún era limitada. Jesús los envía delante de él y les dice, a todas las ciudades donde yo voy a ir, ustedes vayan antes. ¿Para qué? Para preparar el terreno, anunciar la libertad antes de que él llegara a ese lugar.
yo no sé si a ustedes, pero a mí me saltó una duda y la tuve que resolver y la tengo que compartir con ustedes. ¿Por qué si Jesús ya tenía la autoridad de enviar desde el inicio, desde este pasaje, de enviar a sus discípulos a todo el mundo, porque Él es todo el mundo, ¿por qué no los envió? ¿Por qué primero 12, después 70 y después entonces y ahora todo el mundo? ¿Por qué limitarlos? ¿Por qué limitar la expansión de su evangelio? Eso fue lo que yo pensé. Perdón si muy pecaminoso para ustedes, pero... Y la respuesta es esto, mire, la cruz. Ahora, Jesús no ganó su autoridad en la cruz, ¿verdad? Porque lo acabamos de ver, Él ya tenía autoridad sobre la creación porque por Él fueron hechas todas las cosas, para Él fueron hechas todas las cosas. ¿Qué fue lo que pasó en esa cruz? La autoridad de Jesús fue manifestada a todo el mundo. En la cruz, Él agarró a todos estos poderes, a todos estos líderes y reyes de su reino enemigo, los levantó y ¿qué dice la palabra que hizo? Los exhibió. Estos son los que están contra mí. Estos son los que se oponen al reino de Jesús y yo he vencido sobre ellos. Manifestó su autoridad. Él exhibió todos los poderes de esta tierra. Por eso, después de haber manifestado su autoridad, su poder, envía a todos sus discípulos, ahora sí, a una misión sin límites. Vayan y prediquen por todo el mundo. Todos los discípulos que escucharon la gran comisión de los labios de Jesús, como tú y como yo, somos enviados en misión a todo el mundo por su autoridad manifestada en la cruz. Y hoy vamos a tomar la Santa Cena. ¿Y sabes qué vamos a hacer al tomar la Santa Cena? Recordar la victoria de nuestro Rey Jesús en la cruz. El acto que selló nuestra liberación. Pueden pasar si quieren para empezar a repartir. Colosenses 2, 13 al 14 dice: y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la circuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y los ha quitado de en medio, clavándonos en la cruz. Es bonito hablar del reino de las tinieblas cuando tú y yo ya estamos en el reino de la luz, ¿verdad? Esos son los feos, los malos, los que querían matar a Jesús. Pero ¿sabes cuál era tu realidad y mi realidad? Tú y yo no éramos diferentes a Herodes. Tú y yo no éramos diferentes a Herodes. Dice la palabra de Dios que tú no eras indiferente a Jesús. Tú eras enemigo de Dios. Ese era Herodes, enemigo de Dios. Y ese éramos tú y yo. Pero Dios, palabras hermosas que puedes encontrar en la palabra. Pero Dios llegó a tu vida, llegó a mi vida y nos trasladó de ese reino de muerte y destrucción al reino de la luz. Y eso es lo que hoy vamos a recordar por medio de la Santa Cena. Les invito a que se pongan de pie conmigo. La Santa Cena fue instituida por Jesús para que mientras sus discípulos van en el camino, mientras sus discípulos van en esa misión, quizás momentos donde dicen, nos tocó una batalla fuerte, vamos a entrar a esta aldea y el enemigo es fuerte. En esos momentos nosotros podemos recordar no solo de dónde Él nos ha rescatado, pero con qué autoridad y con qué poder hemos sido enviados. Así que si tú has creído en Jesús como tu Salvador, por favor participa de la Santa Cena. Si tienes algo que ponerte a cuentas, hazlo, pero no pierdas la oportunidad de tomar la Santa Cena. Si tú no has creído en Jesús como tu Salvador, te invito a que no lo hagas. Por favor, no tomes la Santa Cena. Y antes de tomarla, entonces vamos a meditar en nuestro corazón. ¿Hay algo todavía que tenemos que poner a cuentas con el Señor? Al inicio del servicio confesamos nuestros pecados, pero
Pero aún la palabra nos invita a que si en este momento hay algo en contra de tu hermano y ese hermano está aquí, ve, salte de tu silla, pide perdón, da perdón. Y después de haber hecho eso, entonces vamos a tomar la Santa Cena. Meditemos cada uno en nuestro corazón, por favor.